Comenzamos exponiendo lo que es la organización de la Inspectoría Nuestra Señora de Copacabana. Recordemos de que los salesianos en el mundo fuimos fundados por San Juan Bosco eh, en un instituto religioso clerical de derecho pontificio, cuyo lema más conocido en el mundo católico es este, ¿no? Del de dame ánimas, etcétera, tole, dame almas, llévate lo demás, con su característica peculiar, ¿no? Los jóvenes, la alegría, el trabajo templanza, la pastoral juvenil, expertos en el trabajo con los jóvenes, que es más o menos como nos conocen en todo el mundo. Eh, de hecho, a nivel internacional, en el Internet, nos encontramos con nuestra página oficial, el sdb.org, y también a nivel de Bolivia, en la sdb.bo, donde encontramos regularmente la información que hace referencia a nuestro accionar pastoral, ¿no? Eh, en el mundo somos casi 15.000 salesianos distribuidos en todas partes, en los 6 continentes, alrededor de presentes en 134 naciones, 90 provincias o inspectorías, como somos conocidos, 1.870 casas más o menos distribuidas, ¿no? en todo el mundo. De hecho, nosotros como inspectoría a nivel mundial o inspectorías a nivel mundial estamos organizados por regiones. En este mapita ustedes van a poder identificar que nosotros como Bolivia pertenecemos a la región Interamérica, donde más o menos somos alrededor de 1.508 salesianos. Estos datos son al 2021, entonces puede que haya cambiado en algo, ¿no? Pero sí nos interesa saber de que estamos organizados a nivel mundial por regiones, ¿no? Y cada región tiene un representante mayor o un representante que hace parte también del Consejo General. Los salesianos a Bolivia llegaron el año 1896 con una dependencia exclusiva de la Inspectoría del Perú. O sea, de hecho éramos las casas que funcionaban en Bolivia pertenecían a la Inspectoría Santa Rosa de Lima, ¿no? Y toda la historia de nuestra congregación aquí en Bolivia la encontramos presente en algunos libros. El padre Aramayo en su momento, pues publicó estos 2 libritos, Los Salesianos en Bolivia, tomo 1 y tomo 2, que reflejan más o menos las crónicas, el cómo llegaron los salesianos a Bolivia, cómo fue el accionar de las primeras comunidades salesianas en nuestro país. Y el año 1996 se publicó también otro librito llamado Para no olvidar 100 años de la vida salesiana en Bolivia, haciendo referencia a esto, ¿no? A los 100 años, al centenario de la llegada de los salesianos en Bolivia. Es un primer elemento a tomar en cuenta. Ahora, el año 1963 fue el momento en el cual inició, como formalmente hablamos, como erección canónica de la Inspectoría Nuestra Señora de Copacabana. De hecho, fue un desmembramiento de la Inspectoría del Perú para pasar luego a ser esta inspectoría como hoy la conocemos, ¿no? De hecho, la inspectoría en Bolivia nació con estas obras, estas presencias diseminadas en el eje troncal prácticamente del país, ¿no? Eh, a partir del año 63 hasta la fecha han pasado varios provinciales o varios inspectores, que es como los conocemos, ¿no? El primer inspector que tuvo la inspectoría fue el padre Pedro Garnero, y bueno, fueron apareciendo posteriormente otros, eh, con la peculiaridad que en el año 2005 fue nombrado finalmente el primer salesiano inspector boliviano de Bolivia, que fue el padre Juan Pablo Zavala, quien también fue elegido por un segundo mandato el año 2020, pero por el tema del COVID, pues él también partió
Y bueno, la inspectoría ha tenido que seguir su curso con el nombramiento del nuevo inspector el año 2021, ¿no? Entonces, una característica es, por ejemplo, que del 1963 al 2023, la inspectoría estaría cumpliendo sus 60 años de fundación. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que del año 1896 al 2023, pues han pasado 127 años de la presencia salesiana en Bolivia. De estos 127 años, 67 fueron en la Inspectoría del Perú, como parte de la Inspectoría del Perú, y 60 años ya de manera autónoma, independiente, como inspectoría aquí en Bolivia. Los salesianos en Bolivia en estos 127 años nos hemos pues caracterizado por el servicio educativo más que todo y el servicio pastoral, y nos hemos ido dando cuenta de que nuestro accionar pastoral pues está en todo Bolivia con alguna característica, ¿no? Si bien en algunas casas o en algunas presencias estamos físicamente los salesianos, pero en otras no. Ya el carisma está presente en varios lugares, especialmente en el ámbito educativo, ¿no? Que somos en Bolivia manejamos con el carisma casi 300 escuelas, más de 100.000 estudiantes. Tenemos centros de formación profesional, estas escuelas técnicas con casi 8.000. Está la Universidad Salesiana en el área de la educación superior con 5.400, más o menos. También tenemos los jóvenes, los chicos en riesgo con el proyecto Don Bosco en Santa Cruz, con más de 100 muchachos. Manejamos o administramos 12 parroquias. De hecho, las parroquias pertenecen a las diócesis, pero nosotros, a petición de los obispos y con un convenio diocesano, pues manejamos estas parroquias y los oratorios, alrededor 12 oratorios que tenemos en todo Bolivia. Si nos damos cuenta, entonces la presencia en Bolivia está en todo lado, ¿no? De nuestro carisma. Entonces, eso es un poco la historia, el cómo se ha ido formando la inspectoría, la presencia, mejor dicho, salesiana en Bolivia. Ahora bien, como religiosos, tenemos un documento que llamamos las constituciones y reglamentos, en otras palabras, los estatutos de la inspectoría de los salesianos de Don Bosco, documento que fue aprobado y está aprobado por la Santa Sede como Instituto de Derecho Pontificio. Al interno de este documento, de estas constituciones y reglamentos, donde se pues especifica cómo somos, quiénes somos, cuál es nuestro carisma, cómo estamos organizados. Se habla de un documento también interno que cada inspectoría lo tiene que ir desarrollando, que es el director inspectorial. Es este director inspectorial que también tiene su peso porque define algunas características de cómo debe ser el accionar local por inspectorías, ¿no? También tenemos otro documento que es este del capítulo general 28, o sea, han pasado 28 capítulos generales, que es el órgano máximo de decisión en la congregación, órgano en el cual se pues, eligen el superior mayor, algunas líneas directrices sobre cómo debe ir la congregación. Se podría decir que es el documento estratégico, ¿no? De todo el accionar de la obra salesiana en el mundo. Y es a partir de acá que se vienen operativizando, si vale el término, pues el proyecto orgánico inspectorial, lo que nosotros llamamos como el POI, las líneas estratégicas que cada 6 años se van actualizando en base a las directrices que van saliendo de los capítulos generales. Y operativamente, a través de un proyecto educativo pastoral salesiano inspectorial, ¿no? Este es el que reproduce cómo debería ser la organización, el trabajo pastoral a realizarse en todas nuestras casas o comunidades religiosas, si vale el término, ¿no? Eh, Aquí les presento cómo está organizada la inspectoría en base a lo que nos dice el proyecto orgánico inspectorial. Y nos encontramos que la inspectoría se encuentra organizada en sectores y ambientes, ¿no? Tenemos ambientes, como son los ambientes educativos, ahí entran todos los espacios educativos que tenemos en la educación formal, es decir, las escuelas, los centros de formación profesional, la misma universidad,
Tenemos las parroquias también con su mundo de actividades, la pastoral juvenil asociativa, que son los oratorios en general, y otras que van emergiendo, como el movimiento juvenil salesiano, por ejemplo, y los niños en riesgo, ¿no? Nuestras casas de acogida. Esos serían los ambientes en los cuales nos desenvolvemos, pero también como sectores, incluso animados ya desde Roma, desde el Consejo General, tenemos el ambiente de la formación del salesiano en sí, la comunicación, lo económico administrativo y cómo debe llevarse adelante también el tema del manejo de los bienes eclesiásticos y el trabajo en las misiones. Todo esto pues va desmenuzándose, ¿no? Para llegar a un nivel local donde la comunidad salesiana, donde se encuentran los salesianos, organizan, ¿no? Lo que es la comunidad educativa pastoral, eh, la misma comunidad tendrá su proyecto de vida comunitaria, de vida religiosa, y cada salesiano su proyecto personal de vida, ¿no? Esa es un poco la estructura de lo que se nos viene a presentar de cómo es la inspectoría, ¿no? Ahora, en este directorio inspectorial, que es un documento importante también saber que existe, el actual está dividido en 5 puntos, 5 capítulos. Cada uno ha sido, pues, aprobado en su momento en algún capítulo inspectorial que habla al respecto, ¿no? De cómo es la consagración, quiénes son los salesianos, cómo es su consagración, etcétera. Y de hecho, en el capítulo 1, que habla sobre la consagración y misión del salesiano, encontramos algo importante, ¿no? Que hace referencia a su vida religiosa, cómo vive esa su consagración como tal. Y una característica de la vida religiosa es que se vive en comunidad. O sea, los salesianos vivimos en casas, eh, conformando una comunidad religiosa, a la cabeza de un director, quien es nombrado por el rector mayor a través del inspector. Este director es el que anima todo lo que es la vida religiosa de la comunidad junto con los hermanos que son parte de ella. Por eso en cada comunidad salesiana vamos a encontrar siempre 3, 4 hermanos que deberían haber, incluso deberían ser más, pero no tenemos. Pero es esto, cómo estamos organizados. Hay un director, hay un vicario, hay un econo, algún animador pastoral, dependiendo cómo es cada obra, ¿no? Entonces, es esta comunidad salesiana la que anima a quienes, a lo que es la comunidad educativo pastoral. Esta SEP, eh, que también ha sido tratada y definida en un capítulo general en el número 24, llegó a definir que es una comunidad porque implica un clima de familia, donde los jóvenes adultos se integran y viven a tener una vivencia de iglesia, ser educativa porque ayuda a que los jóvenes maduren en la fe, y es pastoral porque acompaña a los jóvenes a su encuentro con Cristo, ¿no? Esas son las definiciones. Entonces nos vamos dando cuenta de que la comunidad educativa pastoral es realmente la que anima, junto con esta comunidad salesiana, todo el trabajo pastoral que se realiza, ¿no? En la obra donde estamos. Bien, entonces, la Inspectoría Salesiana, que se llama Nuestra Señora de Copacabana, eh, es parte de esta sociedad de San Francisco de Sales. Ahora, esta inspectoría tiene su POI, su proyecto orgánico inspectorial, su PEPSI, dividida, organizada en 16 casas en todo Bolivia. Eh, Nuestra presencia ahora está en 5 departamentos. Estas 16 casas están conformadas por comunidades religiosas. Cada comunidad religiosa tiene su PEP, su proyecto educativo pastoral salesiano local. Tiene su POA, su plan operativo anual. Cada año se va actualizando todo esto. Eh, es esta comunidad salesiana la que anima todo un universo de actividades, emprendimientos que se han ido o se van a ir creando, ¿no? Desde las unidades educativas, sean privadas, las de convenio, la universidad, los institutos técnicos, oratorios, parroquias y todo esto, en lo que llamamos lo que es la comunidad educativo pastoral, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, retrocedo un poco, encontramos algo interesante en todo esto, ¿no? Que esta comunidad educativo pastoral, definida incluso a nivel de un capítulo general, permite
de que nosotros también generemos movimientos económicos bastante fuertes. Y es por esto que esta Sociedad San Francisco de Sales, a un cierto punto, decidió conformar una persona jurídica llamada Sociedad Salesiana, que pague los impuestos respectivos, que sea dadora de empleo, sea docentes, profesores, personal administrativo, contadores, todo esto, con una finalidad única, ¿no? De lograr realmente que, pues, esta labor se realice de manera ordenada, sistemática, ¿no? Entonces, esta sociedad salesiana, como persona jurídica con su número NIT que paga impuestos, está organizada por unidades administrativas, ¿no? Unidades administrativas que por su configuración y para también permitir realizar la labor social que realiza la inspectoría, eh, como apoyo a obras de emisión, etcétera, pues necesita recursos. Entonces, estas unidades administrativas tienen que contribuir con una cuota inspectorial, pues, hacia la sede inspectorial, la sucursal cero o unidad administrativa cero, para poder solventar otros gastos, ¿no? Gastos relacionados, obviamente, a la formación, a, a la misión en sí, en las parroquias, por ejemplo, porque de hecho hay muchas casas religiosas que son deficitarias por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, esta comunidad educativa pastoral, que pertenece y es parte de la inspectoría, pues está organizada, como les explicaba hace rato, por ambientes o por sectores, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, todo esto forma parte de la inspectoría. Ahora, además de esto, la Inspectoría Nuestra Señora de Copacabana ha creado otras personas jurídicas con sus características, ¿no? Escuelas Populares Don Bosco, por ejemplo, esta que maneja, anima casi 300 unidades educativas en todo Bolivia, con convenios específicos, de ahí vienen, ¿no? Los convenios con con el Estado. Tenemos una oficina de planificación llamada OFPROBOL y también tenemos otro emprendimiento, Servicio de Desarrollo para Bolivia, ¿no? Entonces, esta es la configuración de lo que es la Inspectoría Salesiana aquí en Bolivia, que abarca no solo a la inspectoría como tal, sino también estas personas jurídicas que han ido emergiendo con el tiempo, ¿no? Y con sus características también. Entonces, si hablamos de sociedad salesiana, nos damos cuenta de que es una persona jurídica, ¿no? Con sus características, tiene sus propios estatutos. Es una persona jurídica que nació en el año 77, pero a raíz de las notas reversales del año 1994, la ley 1644, encontramos algo, ¿no? De que es el Estado el que nos viene a dar la posibilidad de que tengamos nosotros nuestra propia personería jurídica eclesiástica. ¿Esto qué quiere decir? De que según la ley 1644, estas notas reversales, una ley de bilateral entre dos estados, la ciudad, la iglesia como tal, que la iglesia no es solo un estado, sino es una persona jurídica de derecho internacional público. Entonces, esta ley establece relaciones entre la iglesia católica en el mundo con el estado de Bolivia. Y simplemente estas entidades de la iglesia pues vienen a ser reconocidas por el Estado a través de un procedimiento de certificación, ¿no? En ese sentido, la personalidad jurídica, toda persona jurídica eclesial ya es reconocida por el Estado como tal. Entonces, esto es una gran ventaja porque nos da unas ciertas garantías de funcionamiento, ¿no? Por eso, todas las personas jurídicas que son parte de la iglesia han tenido que hacer este camino de certificación y ser reconocidas por la misma conferencia episcopal como personas jurídicas eclesiales, ¿no? De hecho, tenemos el certificado de la conferencia episcopal que registra, ¿no? De que la sociedad salesiana, en este caso la Asociación Privada de Fieles, Sociedad Salesiana, es una persona jurídica del tipo eclesial, ¿sí? Eso tiene sus ventajas, especialmente con el tema de manejo de inmuebles, ¿no? Lo que
la ventaja que nos da la ley 1644 con respecto a la exención de impuestos a la propiedad de inmuebles y de muebles y de vehículos. Entonces, sociedad salesiana sabemos que está organizada como con unidades administrativas. Cada unidad administrativa debe tener sus propios reglamentos de trabajo, ¿no? Sus reglamentos procedimentales, o sea, sus órganos de control interno. Ahí encontramos sus manuales, sea de procedimientos, de funciones, reglamentos internos, códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre animados por esta comunidad salesiana, pero con una peculiaridad. El economy inspectorial es el que representa legalmente a sociedad salesiana, ¿no? Esta es una característica porque tiene que ver con un manejo económico y es por eso que el ecónomo es la cabeza antes incluso del inspector de lo que es esta sociedad salesiana. Ya para ir terminando, pues yo solamente les recuerdo de que esta política de salvaguarda, que es bastante amplia, nos quiere ayudar a nosotros a buscar lo mejor para los chicos, ¿no? Que vienen hacia nosotros y nosotros ser un punto de referencia que les dé garantía. Así como lo ha definido el capítulo general 28, los jóvenes, para nosotros, los salesianos de Don Bosco, y seguramente para los laicos que colaboran en nuestra misión, son sagrados en el nombre de Dios y por tanto debemos cuidar su salvaguarda buscando su desarrollo integral armónico.